Eran las 9:47 de la mañana del 22 de diciembre cuando todo cambió en el kilómetro 4.5 del Boulevard Kukulcán. El sol ya quemaba el pavimento de la zona hotelera de Cancún. Los turistas caminaban con sus cámaras, las camionetas de lujo circulaban entre hoteles de 5 estrellas. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Una Ram 2500 negra modelo 2017 avanzaba despacio entre el tráfico matutino. Vidrios polarizados, placas recientes, nada que llamara la atención. Pero los elementos del grupo interinstitucional que vigilaban ese tramo desde las 6 de la mañana sabían algo más. El vehículo había sido detectado por sistemas de inteligencia 3 horas antes y cuando las cámaras capturaron el rostro del conductor en un semáforo, la orden fue inmediata: interceptar. La operación duró 4 minutos. 4 minutos que cambiarían el mapa criminal de Quintana Roo. Dentro del vehículo, un hombre de 32 años, rostro tenso, mirada calculadora. A su lado, Valeria Teresita N. Y en los compartimentos ocultos, lo que las autoridades llevaban meses buscando: 213.370 pesos mexicanos, 5.300 pesos americanos. Polvo blanco con características de cocaína, vegetal verde similar a la marihuana, un arma de fuego tipo escuadra con cargadores abastecidos. Pero lo más impactante no era el arsenal, era quien lo portaba: José Rafael N. alias El Dober, objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado, operador clave del Cártel de Cancún y, según reportes confirmados esa mañana, hijo de Leticia Rodríguez Lara. Doña Leti, la exagente de la Policía Judicial Federal que construyó un imperio criminal en el paraíso turístico de México. La captura no fue casualidad, fue el resultado de meses de vigilancia, de seguimiento a cuentas bancarias, de infiltración en comunicaciones cifradas. Y cuando los agentes abrieron la guantera del vehículo, supieron que habían tocado una raíz aún más profunda. Pero lo que encontraron dentro de la Ram eso confirmaría lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. El agente Rodrigo Castillo fue el primero en acercarse al vehículo. Tenía 11 años en la Fiscalía de Quintana Roo, había participado en 47 operativos, pero cuando vio el rostro del conductor a través del cristal polarizado supo que este no era un operativo más. «Manos donde pueda verlas», ordenó con voz firme. El hombre dentro no se movió. Solo miró a la gente con una calma que helaba. Era la calma de quien sabe que su apellido pesa, de quien heredó un imperio. 2 elementos más flanquearon el vehículo. La mujer salió primero, sin resistencia, sin palabras. Luego él, José Rafael, bajó despacio, con las manos en alto, pero con una sonrisa apenas perceptible. La revisión comenzó a las 9:51. En el asiento trasero, bajo una manta negra, 2 bolsas con vegetal verde, peso aproximado 850 gramos. En la consola central, el arma, una escuadra calibre 9 milímetros con el número de serie parcialmente borrado, 2 cargadores, 26 cartuchos útiles. Pero fue en el compartimento oculto del tablero donde apareció el primer indicio de algo mayor. El agente Castillo presionó el panel lateral, un clic suave. El compartimento se abrió. Dentro, fajos de billetes ordenados con ligas rojas. 213. 370 pesos mexicanos, 5.300 pesos americanos. Dinero limpio, sin marcas, el tipo de dinero que se mueve en las sombras, que alimenta estructuras enteras. Y luego, en la guantera, lo encontraron: un teléfono celular, pantalla bloqueada, pero en la funda escrito con marcador, JR, Zona 1, las iniciales del detenido y una referencia territorial que los investigadores conocían muy bien. Zona 1, el sector del kilómetro 1 al 8. 5 del Boulevard Kukulcán, el corazón de la zona hotelera donde se concentran 34 hoteles de lujo, donde el cártel de Cancún cobraba piso, extorsionaba y distribuía droga desde hacía más de una década. «Es él», murmuró Castillo. «Es el Dober». Y cuando revisaron el último compartimento bajo el asiento del conductor,
Lo que encontraron heló la sangre de todos. José Rafael Xóchitl Rodríguez, 32 años, nacido en Cancún, Quintana Roo. Pero su historia no comenzó con él. Comenzó 20 años atrás, cuando su madre dejó la placa federal y cruzó la línea. Lo conocen como el Dober por su metodología. Silencioso, letal, siempre vigilante como un perro de presa. Ese era su estilo. Empezó a los 19 años, no como halcón, no como cobrador. Empezó directamente en la estructura operativa de su madre, porque cuando tu madre es doña Leti, no comienzas desde abajo, comienzas desde adentro. Su primer encargo, supervisar la distribución de cocaína en 3 hoteles. No vender directamente, solo coordinar, solo asegurar que los paquetes llegaran, que los pagos se cumplieran. Y si alguien hablaba, el Dober se encargaba personalmente. Para 2018 ya controlaba 6 puntos de venta en bares nocturnos. Para 2020 supervisaba toda la zona 1 y en 2023 se convirtió en el operador prioritario del corredor turístico más rentable de México. Su especialidad no era la violencia explosiva, era el control silencioso. En los hoteles donde operaba, los gerentes recibían una visita cada mes. No amenazas directas, solo recordatorios. Estamos aquí, ustedes están seguros mientras paguen 15.000 pesos mensuales por hotel pequeño, 40.000 por resort de lujo. Dinero justificado como gastos de seguridad externa. En los bares, la metodología era diferente. El Dober aparecía personalmente, se sentaba en la barra, pedía un whisky y mientras lo bebía dejaba un sobre. Dentro, la cuota del mes y una fotografía, a veces de un familiar del dueño, a veces de su automóvil. Nunca con palabras, solo la imagen. El mensaje era claro. Pero lo que realmente lo hacía peligroso era su red de informantes. En el sector que controlaba trabajaban 2.340 personas, meseros, recepcionistas, choferes, personal de limpieza. Y entre ellos, el Dober había colocado ojos en puntos clave, personas que reportaban movimientos sospechosos, que alertaban si llegaban autoridades no compradas, que identificaban turistas dispuestos a comprar droga. Esa red le permitía operar con impunidad. Si había un operativo, él lo sabía 30 minutos antes. Si un hotel se negaba a pagar, él sabía quién de su personal era vulnerable. Si alguien competía en su territorio, el Dober lo sabía antes de que dieran el primer paso. Y todo ese conocimiento, toda esa estructura, toda esa metodología, no la inventó él, se la enseñó su madre. Pero para entender quién es el Dober primero hay que entender quién lo formó. Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Leti, también conocida como la 40, 56 años. Exagente de la extinta Policía Judicial Federal y la mujer que construyó el cártel de Cancún desde las entrañas mismas del sistema. Ingresó a la Policía Judicial Federal en 1994. Durante 18 años vistió el uniforme, participó en operativos antidrogas, detuvo a traficantes menores, pero mientras lo hacía, estudiaba, aprendía rutas, identificaba debilidades. Memorizaba nombres de operadores que jamás fueron capturados. Y cuando fue despedida en 2012 por irregularidades administrativas, ya tenía un plan. No empezó disparando, empezó hablando. Usó sus contactos dentro de la policía, ofreció protección a pequeños distribuidores de Cancún a cambio de un porcentaje. No del 50%, del 15%, lo suficiente para no asustarlos. Y cuando tuvieron 20 distribuidores pagando, ya no era una expolicía, era una jefa. Para 2015 controlaba el narcomenudeo en Isla Mujeres, Tulum y 3 colonias de Cancún. Para 2017 extendió su operación a la zona hotelera y ahí descubrió el verdadero oro, el turismo. Los turistas no denuncian. Los turistas pagan en efectivo. Los turistas vienen y se van sin dejar rastro. Y los hoteles no quieren escándalos. Esa combinación perfecta permitió a Doña Leti construir un modelo criminal casi invisible.
Cobro de piso a 48 establecimientos. Extorsión a bares y centros nocturnos. Prostitución coordinada en 12 hoteles. Distribución de cocaína en la zona turística más rentable de México. Todo sin disparar un solo tiro en público. Todo quirúrgico. Su estructura operativa era letal. Nivel 1. Halcones disfrazados de vendedores ambulantes en la playa. Nivel 2. Cobradores con credenciales falsas de empresas de seguridad privada. Nivel 3. Distribuidores infiltrados como empleados en hoteles y bares. Nivel 4. Operadores de zona como su hijo. El Dober. Nivel 5. Doña Leti. La que decidía todo desde un departamento que jamás estuvo a su nombre. Pero en 2017, su imperio tembló. Fue detenida por delincuencia organizada y narcotráfico. Se le vincularon 14 homicidios, extorsión a más de 60 negocios, tráfico de migrantes. Las evidencias eran sólidas, pero en 2019 alegó tortura. Sus abogados presentaron inconsistencias. Y en 2022 quedó en libertad. Algunos dijeron que fue un error judicial, otros que fue algo más oscuro, que los contactos que cultivó durante 18 años en la policía no desaparecieron, que su liberación no fue justicia, fue negociación. Y cuando salió, no se retiró. Entrenó a su hijo para que tomara el control visible mientras ella operaba desde las sombras. Le enseñó los contactos, las rutas, los códigos, los nombres de quién se puede comprar y quién no. El Dober no nació criminal, fue formado para hacerlo. Y ese imperio que construyó durante años, hoy Omar García Harfuch comenzaba a desmantelarlo desde adentro. Eran las 11:20 cuando el teléfono de El Dober llegó a las instalaciones de la Fiscalía de Quintana Roo. Un Samsung Galaxy S21, pantalla rota en la esquina superior. Funda negra con las iniciales grabadas y 4.837 mensajes sin borrar. El perito Jorge Medina conectó el dispositivo a los sistemas de extracción forense. Los primeros archivos aparecieron en pantalla a las 11:34. Lo que encontró no fue un teléfono personal, fue un mapa completo de operaciones criminales, contactos guardados con claves numéricas, Hotel 04, Bar 11, punto 23, nada de nombres reales, solo códigos, y cada código correspondía a una ubicación específica en la zona hotelera. Hotel 04, entrega lista. 8 pack, contacto en recepción, turno noche. Bar 11, pago pendiente, 3 semanas, resolver o cerrar. Punto 23, movimiento detectado, policía municipal, suspender. 48 cha. Pero lo más perturbador estaba en los archivos de hace 6 meses. Una carpeta oculta titulada Mapas. Dentro, 17 imágenes de planos de Google Maps. Cada imagen mostraba un sector diferente y sobre cada mapa anotaciones digitales. Círculos rojos marcando hoteles, líneas azules trazando rutas de distribución, puntos amarillos señalando zonas calientes y en la parte inferior de cada mapa, cifras escritas a mano. Z1, 340K mensual. Z2, 180K mensual. Z3, 520K mensual. Ingresos. Cada zona generaba entre 180.000 y 520.000 pesos al mes. Si se sumaban las 6 zonas marcadas, el cártel de Cancún movía más de 2 millones de pesos mensuales solo en el corredor turístico. Pero había algo más en ese teléfono. Una conversación de WhatsApp con un contacto guardado como la jefa. Los mensajes databan de 3 días atrás. 19 de diciembre, 10:47 de la noche. La jefa, ¿todo listo para fin de año? Junior, confirmado. Personal reforzado en Centa 1 y Centa 3. Navidad y Año Nuevo cubiertos. La jefa, necesito números exactos antes del 24. Junior, mañana subo reporte. Proyección, plato 40% versus año pasado. La jefa, doña Leti,
no había desaparecido tras su liberación. Seguía coordinando, seguía ordenando, y su hijo seguía reportándole como si fuera un gerente corporativo. Pero lo más escalofriante apareció en la galería fotográfica. 487 imágenes, la mayoría capturas de transferencias bancarias, depósitos a cuentas con nombres que coincidían con empleados de hoteles y bares. Pagos mensuales entre 3,000 y 8,000 pesos. Dinero para mantener informantes, para comprar silencio. Pero entre esas imágenes había 14 fotografías diferentes. Rostros, personas saliendo de edificios oficiales, personas en uniformes sin insignias visibles, personas que no deberían estar en el teléfono de un criminal. Y junto a cada foto, una nota de voz. El perito Medina reprodujo la primera voz de El Dover, tono tranquilo. Este es el contacto de Z2, sale cada martes 3 de la tarde, cobra 15 mensual, no negociar, no falla. Contacto en zona 2. Las siguientes notas seguían el mismo patrón. Personas identificadas, horarios de salida, cantidades mensuales, todos descritos como contactos o enlaces. Todos cobrando entre 12.000 y 25.000 pesos al mes, y todos vestían uniformes de corporaciones de seguridad pública. Lo que revelaría ese teléfono era aún más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. A 800 metros de donde fue detenido el Dover, María Guadalupe Torres preparaba las mesas del restaurante Coral Mar. Tenía 38 años, llevaba 12 trabajando en la zona hotelera. Y llevaba 8 años pagando una cuota que nunca debió pagar. Era mesera, ganaba 7,000 pesos al mes más propinas, y cada mes sin falta entregaba 800 pesos a un hombre que llegaba los viernes. Se sentaba en la mesa 12, pedía un café y ella dejaba un sobre bajo el platillo. Si no pagas, te quedas sin trabajo, le dijeron la primera vez, y ella pagó porque tenía 2 hijos. Porque no había más empleos, porque en Cancún o te adaptas o te vas. Pero esa mañana, cuando María vio las patrullas pasar, cuando escuchó los rumores, cuando alguien le mostró la foto del detenido, algo cambió en su pecho. Es él, susurró una compañera, el que cobraba en zona 1. María se quedó inmóvil, miró la fotografía en la pantalla del teléfono. El rostro del hombre esposado, el mismo hombre que había visto 3 veces en el restaurante. El mismo que una vez le preguntó, ¿cómo están tus niños? Con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Lo atraparon? Preguntó María con voz temblorosa. Eso dicen. María cerró los ojos. No sintió alivio. Sintió miedo. Porque si lo atraparon, ¿quién vendría ahora? ¿Alguien peor? ¿O realmente esto era el principio del fin? A 3 cuadras de ahí, Javier Mendoza, dueño del bar La Quinta Ola, recibía una llamada. Ya te enteraste, cayó el Dover. Javier no respondió de inmediato, solo apretó el teléfono contra su oído y respiró hondo. Llevaba 5 años pagando 18,000 pesos mensuales, 5 años sin poder dormir pensando en qué pasaría si se negaba. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. No sé, pero si cayó él, tal vez caigan más. Tal vez. Esa palabra flotaba en el aire de toda la zona hotelera esa tarde. Tal vez las cosas cambiarían. Tal vez los pagos terminarían. Tal vez podrían volver a trabajar sin miedo. Pero había otro tal vez. Tal vez esto solo era el comienzo de algo peor. Hoy, por primera vez en años, habían visto patrullas federales en cada esquina. Habían visto helicópteros sobrevolando. Habían visto presencia. Y esa presencia, aunque no trajera paz inmediata, traía algo que llevaban años sin sentir. Esperanza frágil, temblorosa, pero esperanza. Y mientras ellos respiraban con alivio y miedo mezclados, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch analizaba cada archivo. La llamada llegó a las 10:15 de la mañana. Omar García Harfuch estaba revisando reportes cuando su asistente entró a la oficina.
Secretario Quintana Roo, detención prioritaria. José Rafael Xóchitl Rodríguez, alias El Dober. Arfouch levantó la vista. Ese nombre lo había visto antes. En reportes de inteligencia, en mapas criminales, en los documentos sobre el control territorial del cártel de Cancún. ¿Confirmado?, preguntó. Confirmado. Zona hotelera, Boulevard Kukulcán. Con evidencias. Arfouch se puso de pie. Caminó hacia la ventana de su oficina. Desde ahí se veía la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. Hubo una pausa. Quienes conocen a Arfouch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real. Quiero el teléfono analizado en las próximas 3 horas, ordenó. Contactos, mensajes, ubicaciones, todo. Y quiero saber quién es la jefa en esos mensajes, aunque ya lo sabemos. Activó una videoconferencia con el titular de la Fiscalía de Quintana Roo. Y con el coordinador de inteligencia de la Guardia Nacional. Esto no fue una detención más, dijo Arfouch con voz firme. Esto fue cortar una raíz que venía desde las propias instituciones. El detenido no es un operador cualquiera. Es el hijo de un exagente federal que construyó un cártel desde el conocimiento que obtuvo vistiendo un uniforme. Arfouch dio instrucciones precisas. Protocolo Fénix activado en toda la zona hotelera. Vigilancia permanente en 48 establecimientos identificados. Análisis forense acelerado de los dispositivos incautados. Y algo más, quiero un operativo de revisión interna en las corporaciones estatales y municipales de Benito Juárez. Si hay infiltrados cobrando del cártel de Cancún, los vamos a encontrar. Y van a responder ante la ley, sin importar su rango. A las 2 de la tarde, Arfouch apareció en una conferencia de prensa desde la Ciudad de México. Los medios nacionales transmitieron en vivo. La zona hotelera de Cancún no es territorio del crimen organizado, declaró mirando directamente a las cámaras. Es patrimonio de México, es el sustento de miles de familias y lo vamos a defender con toda la fuerza del Estado. Luego agregó algo que resonó en todo el país: hoy desarticulamos una célula operativa que llevaba años extorsionando a trabajadores y empresarios. Pero esto no termina con una detención. Esto continúa hasta desmantelar cada estructura heredada, cada red de complicidad, cada contacto que permitió que el crimen se enquistara en un lugar que debería ser de paz y prosperidad. Hizo una pausa, bebió agua y continuó. Doña Leti construyó su imperio usando el conocimiento que obtuvo desde las instituciones. Esa traición no quedará impune. Y si hay más personas dentro del sistema que se han vendido, también van a caer. La conferencia terminó a las 2:47, pero las órdenes continuaron. Refuerzo de 340 elementos de la Guardia Nacional hacia Quintana Roo. Coordinación con fiscalías de 4 estados para rastrear cuentas bancarias. Análisis de patrones de pagos sospechosos. Porque Arfouch sabía algo que los medios no dijeron. Capturar al hijo era apenas el primer paso. El verdadero desafío sería desmontar la estructura que su madre construyó durante 10 años. Y mientras todo eso se organizaba en Cancún, la noche caía sobre el Boulevard Kukulcán. El sol se ocultaba sobre el mar Caribe cuando María Guadalupe Torres terminó su turno en el restaurante Coral Mar. Eran las 8:30 de la noche. La brisa cálida traía el olor a sal mezclado con los perfumes de los turistas que caminaban por el bulevar. María guardó su delantal, se cambió los zapatos y antes de salir miró por la ventana hacia la calle. Patrullas, más de las que había visto en años. Elementos de la Guardia Nacional en puntos estratégicos. Helicópteros sobrevolando cada hora. ¿Crees que sea cierto?, le preguntó otra mesera que esperaba el autobús con ella. ¿Qué cosa? Que esto va a cambiar, que ya no van a volver. María miró sus ojos. Vio en ellos el mismo miedo que ella llevaba cargando. El mismo peso, la misma duda entre la esperanza y el terror de que todo fuera temporal.
No sé, dijo María finalmente, pero hoy no pagué, y si mañana tampoco tengo que pagar, tal vez sí esté cambiando. El autobús llegó, subieron en silencio, y mientras avanzaba por las calles hacia las colonias donde realmente vivían los que hacían funcionar el paraíso turístico, María miró por la ventana. Vio las luces de los hoteles, vio las risas de los turistas cenando frente al mar. Vio esa postal perfecta que el mundo conocía como Cancún, pero ella sabía lo que había detrás. Sabía cuánto miedo se escondía en cada sonrisa forzada de los que servían mesas y limpiaban cuartos mientras entregaban sobres por debajo. Esa noche, en su pequeño departamento de región 95, María no pudo dormir. No por miedo. Por algo distinto, por la posibilidad, apenas un susurro en su mente, de que tal vez sus hijos crecerían en un Cancún donde no tendrías que pagar por trabajar en paz. Pero a 40 kilómetros de ahí, en algún lugar que ningún mapa turístico señala, una mujer de 56 años recibía la noticia de la captura de su hijo. Doña Leti no gritó, no lloró, solo miró el teléfono con el reporte. Luego lo apagó. Y en la oscuridad de esa habitación hizo lo que había hecho durante 10 años, calcular, reorganizar, planear. Porque un imperio no cae con una detención, cae cuando su estructura entera es desmantelada. Y esa estructura seguía intacta. Los contactos seguían activos, las cuentas seguían abiertas, los territorios seguían marcados. El Dover había caído, pero la jefa seguía en las sombras. Y mientras Quintana Roo dormía esa noche con más patrullas que nunca en sus calles, una verdad permanecía suspendida en el aire: hoy cayó el heredero, mañana la que lo formó tendrá que responder.